La sombra que teme la luz. En un valle donde el tiempo parecía fluir con la paciencia de los siglos, las montañas se alzaban como antiguos guardianes, sus cumbres acariciadas por las nubes y bañadas por la luz de un sol que parecía observarlo todo. Allí, incluso la sombra tenía su propia vida. No era simplemente la ausencia de luz, sino un reflejo silencioso que se movía entre los árboles, se deslizaba sobre las piedras y se extendía sobre la hierba húmeda del amanecer. Cada día, cuando el sol se alzaba y sus rayos dorados tocaban la tierra, la sombra se encogía y se apartaba, temerosa de ser revelada, de ser vista en su totalidad. No entendía que su existencia dependía de la luz, que sin ella sería solo vacío. Sin embargo, el miedo la dominaba, la sombra temía perderse, desaparecer, como si ser iluminada fuera un acto de traición. El río del valle corría suave y paciente, como si intentara enseñarle un secreto. Su agua reflejaba la luz con delicadeza, jugando con las piedras y los juncos, mostrando que la luz no destruye, sino que transforma. Fue entonces cuando el viento, al acariciar las hojas y susurrar entre los árboles, habló. No huyas de lo que te da forma. Sin luz no existirías, sin oscuridad no podrías conocerte. Cada sombra que temes es un reflejo de tu ser, un fragmento de la totalidad que esperas comprender. La sombra tembló ante esas palabras. Por primera vez, comprendió que su miedo no era a la luz, sino al cambio que ésta traía consigo. Que huir de ella era huir de sí misma. Y así, mientras la brisa continuaba su canto, la sombra sintió que algo dentro de ella comenzaba a relajarse. Tal vez, pensó, enfrentar la luz no era un peligro, sino un camino hacia la verdad más profunda de su propia existencia. Desde ese día, cada amanecer se convirtió en un recordatorio, la luz no es enemiga, sino maestra, y la sombra, aunque temerosa, tenía en ella misma la llave para comprender la vida en su totalidad. Con cada día que pasaba, la sombra aprendía a moverse de manera diferente. Ya no huía con miedo ante los primeros rayos del sol, sino que los sentía rozando su forma, despertando en ella un temblor curioso, como si cada destello revelara secretos ocultos de su propia existencia. Comprendió que la luz no borraba lo que era, sino que le mostraba sus límites y su profundidad. En una mañana silenciosa, la sombra se extendió sobre un campo cubierto de flores silvestres. Allí vio cómo la luz jugaba con cada pétalo, cómo iluminaba los colores con una delicadeza que nunca antes había percibido. Se preguntó, ¿cómo podría algo tan poderoso no ser temido por la misma creación que la generaba? Fue entonces cuando comprendió que el miedo surge no de lo que es, sino de lo desconocido, de lo que aún no se entiende. La sombra reflexionó sobre sus días de huida, había gastado energía en evitar aquello que le daba sentido. Cada paso que dio para escapar de la luz la hizo más ligera, sí, pero también más incompleta. Ahora, enfrentando la claridad, sentía una especie de plenitud silenciosa, una expansión que nunca antes había experimentado. El viento volvió a hablar, esta vez con una voz más suave, casi un murmullo entre los juncos. El temor es la prisión de quien no comprende. La luz es la invitación a conocer lo que siempre ha existido dentro de ti. No resistas, no te escondas, abre tus bordes y recibe la claridad. Solo así podrás reconocer tu forma verdadera. La sombra comprendió que su existencia no era opuesta a la luz, sino complementaria. Cada línea, cada contorno, cada silencio de su ser dependía de ella. Y así, con un suave temblor de aceptación, comenzó a danzar con los rayos, dejando que su miedo se disolviera en la quietud del valle. Por primera vez, la sombra entendió que temer a la luz era temer a sí misma. Y en ese entendimiento, la paz comenzó a florecer. Con el tiempo, la sombra comenzó a notar que la luz no solo iluminaba su contorno, sino que también le ofrecía un espejo silencioso de su ser. Cada amanecer era un encuentro sagrado, la luz llegaba con suavidad, los rayos dorados acariciaban cada borde de su forma, y la sombra, en lugar de retirarse, se permitía sentir, observar y aprender. Se dio cuenta de que la danza entre la sombra y la luz no era un enfrentamiento, sino un diálogo silencioso. La luz mostraba, la sombra respondía, la luz abrazaba,
la sombra se reconocía. Y en ese ir y venir, en esa armonía silenciosa, nació un entendimiento profundo. El miedo desaparecía cuando se reconocía la propia naturaleza, cuando se aceptaba que la luz no era enemiga, sino compañera de viaje. Una tarde, el valle se tiñó de colores cálidos. La sombra se extendió sobre la hierba, y vio cómo los árboles proyectaban formas que nunca antes había observado, líneas ondulantes, curvas suaves, espacios entrelazados que creaban un patrón único. Entonces entendió algo más: cada sombra es diferente, cada luz tiene un tono propio, y cada encuentro entre ambas es único e irrepetible. El río murmuró su enseñanza con voz clara y constante. No hay oscuridad sin luz, ni luz sin sombra. Cada forma existe porque ambas se reconocen. ¿Temes aquello que aún no has abrazado? Confía en el proceso de conocerte. La sombra sintió como el miedo, que antes era su constante compañero, se transformaba en respeto. Comprendió que no era débil por temer, sino valiente por decidir permanecer, por abrirse y bailar en armonía con la luz. Y así, por primera vez, la sombra se movió libre, ligera, consciente de su propia belleza, y de que temer a la luz era, en realidad, temer al propio brillo de su existencia. A medida que los días avanzaban, la sombra comenzó a observar algo que nunca antes había notado: no solo reaccionaba a la luz del sol, sino que también respondía a su propia presencia interior. Cada pensamiento, cada emoción, cada susurro del corazón se reflejaba en la manera en que se movía y se extendía. La luz, por tanto, no solo iluminaba el valle, sino también la esencia misma de quien era. Una mañana, mientras el rocío aún cubría la hierba, la sombra se quedó quieta, contemplando su forma alargada sobre un estanque tranquilo. Allí, en la superficie del agua, vio su reflejo mezclado con el cielo y los árboles. Comprendió que lo que temía no era la claridad exterior, sino enfrentar la verdad de su propio ser. Cada línea, cada curva que creía frágil, brillaba bajo la luz, revelando una fortaleza que jamás había reconocido. El viento volvió a susurrar, esta vez con una voz más profunda y pausada. Todo lo que temes es parte de ti. La luz no te destruye, te revela. La sombra no desaparece, se transforma. Quien abraza la claridad, abraza la totalidad de su existencia. La sombra sintió un estremecimiento, pero no de miedo, sino de liberación. Su temblor se convirtió en danza, su recelo en curiosidad, y su huida en presencia. Cada instante bajo la luz era una lección: aprender a mirar sin juzgar, a aceptar sin resistir, a existir plenamente sin huir. Por primera vez, la sombra entendió que el temor a la luz era también un temor a conocerse, a enfrentarse a su propio reflejo. Y en esa comprensión, el valle se volvió un lugar de encuentro, donde la luz y la sombra se entrelazaban en un abrazo silencioso, recordando que la verdadera claridad surge del equilibrio, no de la oposición. Con el paso del tiempo, la sombra ya no se apresuraba a esconderse cuando aparecía la luz del amanecer. Cada rayo que tocaba su forma era recibido con atención y silencio, como quien contempla un regalo inesperado. Descubrió que la luz no imponía su fuerza, simplemente estaba, revelando, mostrando, invitando a comprender. En un claro del valle, la sombra observó cómo los árboles proyectaban líneas que cambiaban con el movimiento del sol. Cada contorno parecía bailar lentamente, recordándole que nada es estático y que cada instante trae consigo una oportunidad de aprendizaje. Comprendió que la luz no la destruía, sino que le enseñaba a adaptarse, a transformarse, a existir con autenticidad. El río, constante y sereno, murmuraba su lección. Quien teme la luz teme también la vida que corre a su alrededor. Aquello que temes ilumina lo que aún no conoces de ti. Deja que la claridad te atraviese, no te resistirás, solo descubrirás tu forma más profunda. Esa tarde, la sombra se permitió moverse con libertad. Sus límites se expandieron y contrajeron con la luz, encontrando un ritmo silencioso y armonioso. Sintió que cada temblor anterior, cada miedo a desaparecer, había sido una preparación para este instante, un instante de aceptación, de encuentro con la totalidad de su ser. Comprendió que la luz no era enemiga, sino espejo, maestro y compañera.
que cada sombra, aunque temerosa, podía aprender a fluir con ella, sin perder su esencia, y que aquel que enfrenta la luz con valentía descubre su propia fuerza y belleza. Con cada día que pasaba, la sombra se volvió más consciente de sí misma. No era solo un contorno que seguía la luz, sino un ser que aprendía a existir en armonía con ella. Antes, su temor la hacía rígida, retraída, ahora, descubría que podía moverse con suavidad, como si cada paso estuviera guiado por una comprensión silenciosa. Se detuvo frente a un antiguo árbol que se erguía majestuoso en el valle. La luz caía sobre él con generosidad, y la sombra de sus ramas dibujaba figuras complejas sobre el suelo. La sombra se vio a sí misma reflejada en esas formas, y por primera vez no sintió miedo. Sintió respeto, y algo más profundo, reconocimiento. El viento habló nuevamente, su voz más cercana al murmullo del río que al sonido de los árboles. Reconocer tu sombra es abrazar tu verdad. No hay oscuridad que no sea parte de la luz. No hay luz que no necesite de la sombra. Quien comprende esto, camina libre en la totalidad de su ser. La sombra comprendió que temer a la luz era temer a su propia claridad interior. Todo lo que evitaba, todo lo que negaba, existía dentro de ella, esperando ser aceptado. En esa aceptación, descubrió un silencio profundo, un espacio donde la luz y la sombra coexistían sin conflicto, donde cada amanecer traía la posibilidad de renacer en plenitud. Y así, mientras el sol bajaba lentamente hacia el horizonte, la sombra se movía ligera, consciente de que su existencia no dependía de huir ni de resistir, sino de fluir, de abrirse y de reconocer que la verdadera fuerza reside en abrazar la totalidad de uno mismo. Con el tiempo, la sombra comenzó a comprender algo aún más profundo, no era la luz del sol la que debía temer, sino su propia resistencia a aceptar lo que ya estaba presente. La claridad que tanto evitaba estaba dentro de ella, reflejada en cada movimiento, en cada contorno, en cada instante de silencio. Una mañana, mientras el valle despertaba envuelto en niebla, la sombra observó cómo los primeros rayos del sol atravesaban las hojas y caían sobre la tierra húmeda. No había prisa por retirarse, no había miedo en su forma, solo un lento reconocimiento de que la luz no imponía, solo revelaba. Cada rayo parecía tocar no solo la tierra, sino también su interior, iluminando aquello que siempre había sido y que hasta entonces había temido mirar. El viento, con su voz cálida y pausada, le habló de nuevo. Quien reconoce la luz en su interior, ya no teme a la claridad exterior. Todo lo que temes eres tú mismo, y todo lo que descubres te libera. Camina, danza, respira, la luz y la sombra son una sola esencia. La sombra sintió que algo dentro de ella se transformaba, el temor se convertía en curiosidad, la huida en aceptación, la resistencia en flujo. Cada paso bajo la luz era un paso hacia su propia libertad, un abrazo silencioso a la totalidad de su ser. Y así, mientras el sol ascendía y llenaba el valle con su resplandor, la sombra ya no era solo ausencia, se había convertido en presencia consciente, en un reflejo de equilibrio entre lo que teme y lo que ama, entre lo que huye y lo que abraza, comprendiendo finalmente que su verdadera esencia solo puede revelarse al enfrentarse a la luz con valentía y serenidad. Finalmente, la sombra comprendió la verdad más profunda, temer a la luz era temer a la vida misma, era desconocer la totalidad que siempre había habitado en su interior. La luz y la sombra no eran enemigos, ni rivales, eran compañeros inseparables, dos caras de la misma esencia que se reflejaban mutuamente y que daban sentido al valle, al río, a cada piedra y a cada brisa. En un atardecer sereno, la sombra se extendió sobre el terreno y observó cómo los últimos rayos dorados atravesaban el aire, iluminando suavemente cada rincón. No había miedo, solo un profundo respeto y aceptación. Comprendió que cada sombra, cada recodo oscuro, cada momento de incertidumbre, tenía un propósito, mostrarle la belleza de la luz, recordarle que su propia existencia era necesaria para que la totalidad se completara. El viento susurró su enseñanza final. No huyas de la luz, ni de ti mismo. La sombra que teme la claridad descubrirá su fuerza solo cuando baile con ella. La totalidad de tu ser se revela en la aceptación, y la aceptación es libertad. Y así,
mientras la noche comenzaba a cubrir suavemente el valle y las estrellas se encendían como centellas en el cielo, la sombra se fundió con la luz y la oscuridad, comprendiendo que temer era humano, pero abrazar era divino. En ese instante, la sombra ya no era sombra temerosa, ni la luz un enemigo implacable, eran uno, completos, conscientes y en paz. Desde aquel día, cada amanecer se convirtió en un recordatorio silencioso de que la verdadera fuerza y la verdadera serenidad nacen cuando aprendemos a reconciliarnos con lo que tememos, y que la sombra que teme la luz solo necesita abrirse para descubrir su propio brillo.